Hola a todos. Hoy les presentaremos el caso de Financial Analytics para la empresa Classic Features and Hardware Company. El caso lo explicaremos en tres capítulos fundamentales. Primero, el contexto. Segundo, el análisis de situación financiera. Y por último, las causas que impedían liquidar el préstamo como conclusiones. Conozcan a nuestros reporteros. Quien se presenta es Daniel Rosso. Estará Yolanda Franco, José Hoyos y Laura Peralta. Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el mundo financiero para analizar la situación de una empresa muy destacada, Classic Features and Hardware Company. Les traemos un análisis detallado de su desempeño durante el año 2008, centrándonos en las ventas y su relación con Home Depot y Lowe's. Comencemos. Durante 2008, encontramos que tanto Home Depot como Lowe's, dos de las principales cadenas minoristas de mejoras para el hogar en Estados Unidos y a nivel mundial, y clientes de Classic sufrieron un deterioro en sus ventas. En el trimestre 2006, enero-2007, comenzaron a manifestarse los primeros signos de problemas. Las ventas de Home Depot cayeron en 12.9%, mientras que las de Lowe's disminuyeron en 0.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas de Home Depot muestran una tendencia a la baja en cada trimestre con respecto al año anterior, especialmente notable entre agosto de 2007 y enero de 2008. Esta tendencia es crítica para Classic por varias razones clave. En primer lugar, la contracción en el trimestre agosto-octubre de 2008 coincide con una parte crucial del verano en Estados Unidos, periodo en el cual Classic suele experimentar sus mayores ventas anuales. La contracción en este periodo es particularmente preocupante, ya que podría haber afectado directamente las proyecciones y la acumulación de inventario. La acumulación de inventario resultante de las contracciones en las ventas de Home Depot conlleva a que eventualmente se realicen menos pedidos a Classic. Esta dinámica explica las caídas en las ventas a minoristas. Las empresas, probablemente sin anticipar estas contracciones, podrían haber enfrentado una acumulación de inventarios no planificada. En segundo lugar, la contracción de noviembre a enero se presenta durante parte del otoño, que junto con el verano es crucial para Classic en términos de ventas y cobros. Esta dinámica negativa durante el segundo semestre de 2007 afectó la capacidad de los minoristas para realizar pagos, perjudicando así la liquidez de la compañía. El gráfico 2 revela cómo la liquidez se vio afectada, mostrando brechas significativas entre la cantidad de efectivo disponible mes a mes y los valores proyectados. Esta diferencia se acentúa a medida que avanza el año, exacerbando los desafíos financieros para Classic. Esta limitación en el efectivo puede llegar a ser problemática toda vez que esta liquidez depende de la capacidad de pago de los compromisos financieros que tiene la empresa. Cambiando nuestro enfoque al sector de las constructoras, que es clave para el desarrollo y las ventas de la empresa de Classic, claramente vemos una dinámica muy negativa en las cantidades de nuevas viviendas privadas que venía a la baja desde el primer Q del 2005. Esto muestra que tenía un contexto muy desfavorable para la empresa. Y esto se vio muy reflejado en las ventas que estaban muy por debajo de lo proyectado. La línea azul refleja la actualidad y la línea naranja refleja lo que se tenía previsto, lo cual deja a la empresa en una crisis muy evidente para su desarrollo financiero, lo cual se explicará más adelante en nuestros análisis horizontales y verticales. Ahora bien, habiendo hecho el análisis de horizontal para los estados de resultados, vemos que la empresa cayó en sus ventas dramáticamente, representando al cierre de julio menos de $55,000 versus lo que se tenía presupuestado. Esto afectó la utilidad en menos 9.7%, lo cual deja a la empresa muy mal parada. Asimismo, venían incrementando los intereses en más 7.62% y esto hace que las pérdidas acumuladas al cierre de julio fueran de menos $32,000 versus lo que se tenía presupuestado. Esto corresponde al menos 46% de lo que se tenía en las proyecciones iniciales, lo cual la empresa está en una situación de crisis muy fuerte. Una vez explicado lo anterior, claramente esto impacta el efectivo de la empresa, ya que al cierre de julio tenían menos 3.1% versus lo presupuestado. Al tener el préstamo, se compraron activos dramáticamente, más de 152.4% versus lo presupuestado. Y esto también aumentó los pasivos de la empresa en un más 32.7%. Esto generó que hubiera una pérdida de capital para los socios en menos $69,000, lo cual corresponde a menos 2.5 versus lo que se tenía proyectado inicialmente. Y a su vez, cuando analizamos el tema de inventarios, vemos que nunca se paró la producción y terminaron con
altos productos terminados, resultando en más 282%, lo cual hace que la empresa tuviera demasiados inventarios, poca rotación, teniendo una alta crisis en poder salir de estos productos. Analizando de manera vertical, pudimos notar que la representatividad de los ingresos operativos fue mucho menor versus lo proyectado frente a las ventas. Y asimismo, también analizamos que había una altísima proporción de inventarios de acabados versus el total de inventarios en un 82%, más de 28 puntos porcentuales versus lo que se tenía presupuestado. Esto indica que nunca pararon de producir a pesar de las condiciones desfavorables en ventas, lo cual dejaba muy mal parado financieramente en términos de rentabilidad a la empresa. Por su parte, al analizar los indicadores de liquidez, en particular el capital de trabajo neto, era evidente que las diferencias entre los valores previstos y los valores reales habían en aumento, lo que sugería que podrían haber estado enfrentando dificultades para mantener niveles estables y suficientes de capital de trabajo para operar eficientemente. Esta situación colocaba a la empresa en una posición vulnerable donde la cobertura de pasivos corrientes con activos corrientes estaba desmejorando, poniendo en riesgo la capacidad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo. La razón corriente y la prueba vacía, por su parte, también mostraban disminuciones significativas y preocupantes a lo largo de este periodo. Estas diferencias entre los valores previstos y los reales indicaban una subestimación de la magnitud del deterioro de la liquidez, lo que los habría enfrentado a la posibilidad de una crisis de liquidez si no hubieran tomado medidas correctivas de manera urgente. Pasando a los indicadores de actividad, observamos fluctuaciones notables en la rotación de cuentas por cobrar, junto con una tendencia a la baja de la rotación de cuentas por pagar. Estos datos sugerían dificultades en la gestión del flujo de efectivo y podrían haber indicado problemas financieros o estrategias de gestión más conservadoras que podrían haber afectado la relación con proveedores y clientes. La rotación de inventarios, aunque mostraba un aumento significativo, también planteaba preocupación sobre la capacidad para vender el inventario conforme a lo previsto, lo que podría haber derivado de una disminución de la demanda o problemas operativos en la gestión de inventarios. Y al analizar los indicadores de ciclo efectivo, observamos una reducción en el ciclo, pero las diferencias entre los valores previstos y los reales indicaban una sobreestimación de esta mejora. Esto sugería que podrían haber estado tardando más de lo esperado en convertir sus inversiones en efectivo, lo que podría haber sido indicativo de presión financiera o falta de liquidez. El endeudamiento de CFHC en el primer trimestre del año se mantuvo acorde a lo esperado. Sin embargo, para finales de junio y julio, la deuda por cada dólar invertido aumentó considerablemente, como observamos en la gráfica. Es probable que esto suceda por más adquisición de deuda para hacerle frente a los sobrecostes en la ampliación y modernización de la fábrica de la empresa. De igual manera, se evidencia que la empresa empieza a perder su capacidad de pagar los intereses de su deuda. Si observamos la gráfica, la cobertura de intereses actual es mucho menor que la planeada tanto en el primer trimestre como en junio y julio, indicador que nos demuestra que CFHC está obteniendo deuda con altos intereses para poderle hacerle frente a sus necesidades. El panorama para el nivel total de apalancamiento no es alentador. Si observamos la gráfica, este nivel después del primer trimestre comienza a disminuir considerablemente. Es decir, cada vez más aumentan los compromisos de la empresa con sus acreedores, lo que puede ocasionar que la firma sea más vulnerable a cambios en las condiciones económicas o aumentos en las tasas de interés. La situación de rentabilidad es igual de preocupante. Si observamos la gráfica de margen operacional esperado versus la actual, observamos que desde enero hasta julio se ha acrecentado su diferencia respecto a lo previsto. Es decir, la firma no ha alcanzado las metas de ganancia a partir de su operación. Por ejemplo, el ROE, o rentabilidad sobre cada peso invertido por los accionistas, desde el primer trimestre ha disminuido respecto a lo previsto. Seguramente se debe a varios problemas observados anteriormente, como margen neto bajo, alto apalancamiento y también ineficiencia operativa. Como era de esperarse, el ROA, o rentabilidad de los activos, ha disminuido para el primer trimestre y es mejorado en junio y julio respecto al planeado, poniendo en riesgo a la firma de sobrevivir en el largo plazo si no se toman las medidas pertinentes. Ahora bien, por todo lo anterior, las causas que impedían liquidar el préstamo se pueden resumir en 5 puntos. Las ventas de la industria a la baja afectaron fuertemente las ventas de Classic Features, impactando sus ingresos operacionales. Asimismo, la producción nunca disminuyó, por lo cual terminaron con altos inventarios. Esto claramente afectó la liquidez para poder pagar los préstamos y obligaciones, en este caso al Banco de Southwest, perdiendo en la rentabilidad para los accionistas. Claramente los supuestos que tenían eran muy favorables a pesar de los indicios negativos de la industria desde 2005, lo cual fue una decisión bastante apresurada y probablemente irresponsable al adquirir créditos y compras de activos que para la situación de la industria no meritaba hacerlo. Esto es la conclusión de todo el caso. Muchísimas gracias.